Hola queridos amigos de 92.5 Radio Forever. En Ecuador la escasez crónica de medicamentos en hospitales públicos del Ministerio de Salud y el IES ha persistido por décadas, agravada por la falta de recursos, corrupción en adquisiciones y almacenamiento intencional hasta caducidad para remates a mafias. Revelaciones como las de Daniel Salcedo exponen manipulaciones con empresas ficticias o ajenas al sector salud, permitiendo sobreprecios y desvíos a mercados informales. Esto ha generado un sistema permeado por redes políticas y delincuencia organizada, dejando a pacientes sin acceso oportuno a tratamientos esenciales y exacerbando desigualdades en la atención sanitaria nacional. Para analizar este tema contamos como invitados a esta mesa de diálogo con la doctora María José Augusto. Bienvenida, María José. ¿Cómo estamos, Modesto? Buenos días, gracias por la invitación. Especialista en seguridad social, y con el doctor Álvaro, Tratación Pública. Bienvenido, Álvaro. Mucho gusto, buenos días con todos. Soy Modesto Gerardo Apolo. Bienvenidos a la segunda temporada de La Verdad. Una pequeña reseña biográfica de nuestros invitados. La doctora María José Augusto, médico graduada en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, cuenta con una sólida formación que incluye diversos diplomados en áreas como las políticas anticorrupción, telesalud y telemedicina, humanización del servicio de salud, así como una maestría en gerencia hospitalaria y otra en administración pública, con una destacada trayectoria como gerente general o directora de hospitales emblemáticos. La doctora Augusto ha impulsado avances significativos en el sistema de salud ecuatoriano. El doctor Álvaro Ramírez es doctor en jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito jurídico, tanto en Quito como en Guayaquil y otras ciudades del país, en el sector privado como en el sector público. Obtuvo maestría en la Universidad de Espíritu Santo en Derecho Administrativo con mención en Contratación Pública. Ha trabajado en entidades como el Servicio Nacional de Contratación Pública, la Secretaría Nacional de Transparencia y Gestión, el Ministerio de Defensa Nacional, la Defensa del Pueblo, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Bienvenidos a ambos. Como la norma dice, las mujeres primero. María José, ¿cómo evalúa el impacto histórico de la escasez de medicamentos en el sistema de seguridad social ecuatoriano, particularmente en el IES, y qué lecciones se pueden aplicar al plan actual del gobierno de Noboa? Para iniciar, el objeto de todo sistema de salud, Modesto, siempre va a ser la protección del individuo, y por ende hay que desarrollar herramientas metodológicas que se anclen a la dinámica poblacional y sobre todo al fenómeno migratorio. La salud no solamente son servicios, y esa es la premisa principal. Hay que evidenciar los factores de prevención, de promoción, de vigilancia epidemiológica. Y para esto hay que fortalecer la institucionalidad, que es lo que se ha perdido dentro del sistema sanitario. ¿Y en qué consiste la institucionalidad? En darle elementos y recursos a las instituciones para que éstas cumplan a cabalidad su función. Elementos materiales, financiamiento, aprovechar de la tecnología. Ya dentro del gobierno actual de Daniel Noboa, muy acertadamente se desarrolla una política de innovación y tecnología. Implementémosla y desarrollemos mecanismos que evidencien la evolución del sistema y que disminuyan la mano humana en la medida posible para evitar lo propio de la evolución de la humanidad, que lamentablemente son los actos de corrupción. ¿Por qué no crear una historia clínica que permita integrar datos? ¿Por qué no adoptar metodologías, por ejemplo, la metodología de blockchain? La metodología de blockchain es la criptomoneda dentro de los sistemas mundiales financieros, que lo que hacen es generar trazabilidad. La trazabilidad va a evitar la manipulación. Para sincerar lo que existe actualmente dentro de las bodegas, para sincerar a quién hay que comprarle, cómo debe de comprarse, cuánto debe de comprarse y hacia dónde debe de ir ese bien estratégico ya cuando es tangible al ingresar dentro del sistema sanitario. Lamentablemente hoy en día la corrupción se piensa que se la va a lograr combatir con mejores procesos, y lamentablemente no es así la realidad. La corrupción se la va a poder lograr combatir con mejores personas, y es importante en el proceso de optimización que se está dando en la actualidad, con el proceso de supresión de partidas y desvinculación de talento humano, debería de hacérselo con una metodología de tecnificación. Para lo que definitivamente no es conveniente mantener dentro del sistema sanitario, se ha hecho a un lado,
y lo que debe de quedarse, que son los técnicos capacitados para la evolución correcta de los sistemas públicos, deben de quedarse y más bien fortalecer sus capacidades de administración y sus capacidades operativas. Recordemos que el médico es bueno dentro de las capacidades operativas en su profesión para la cual fueron formados, pero no necesariamente son excelentes administradores del recurso público. Para eso es necesario la capacitación continua. Celebro muchísimo la conformación del Comité Nacional de Salud Pública, porque es muy alentador ver cómo en esta propuesta se alojan criterios de muchos técnicos y expertos a lo largo del país. Sin embargo, me preocupan ciertas medidas que están contempladas y se pueden ver afectadas debido a que no solamente es el modelo, como te manifiesto, sino las personas que aún forman parte de las estructuras en los mandos medios, que por manipulación y sesgos de selección pueden continuar con los sistemas de corrupción independientemente de la metodología tecnológica que se adopte, porque recordemos que el ser humano es el que le da los algoritmos a la inteligencia artificial. Y si nosotros damos algoritmos que no sean los óptimos ni los escrupulosos para la evolución del sistema, vamos a seguir cayendo dentro de lo mismo. Si es centralizada la compra, si no es centralizada, no es el problema cuál es el tipo de metodología, sino más bien qué tipo de indicadores vamos a desarrollar a través de los KPIs para saber si esa metodología va a resultar, y no necesariamente resultar después de 3 o de 6 meses. La salud no espera. Demoras y fallas dentro de la toma de decisiones va a sacrificar vidas, a la diferencia del resto de carteras de Estado. Entonces hay que saber esta metodología eficientemente, qué resultados a través de toma de decisiones de las partes va a darnos respuesta dentro de los primeros 7 días. Y es ahí donde hago énfasis en que es necesario incluir a la academia también dentro de todo este proceso, sin voto, pero sí con voz, porque solo así se va a lograr decisiones acertadas y en beneficio de todos. Correcto. Álvaro, en base a su expertise, los procesos de contratación pública en el Ecuador son inherentemente vulnerables a la corrupción, como se evidenció en las campañas de electrodomésticos, compañías con electrodomésticos que resulta que eran las que participaban para la compra de medicinas y no estaba dentro del objeto social esta intermediación o compra de medicamentos o implementos médicos. Empecemos por analizar que todos los estados, no solo el ecuatoriano, tienen que dar el servicio de salud a sus ciudadanos. Entonces, la contratación pública no es solamente en el Ecuador. Es un proceso que hay en España, en Francia, en los Estados Unidos. Todos los estados compran medicinas y dispositivos médicos utilizando la contratación pública. Antes de la ley de contratación pública, que tenemos vigente ya 18 años, había también una ley de contratación pública. Recuerden ustedes que las entidades publicaban en los medios de comunicación, hoy la tecnología es otra cosa, pero publicaban en el diario El Comercio, en el diario El Universo, las necesidades de contratación. Entonces, el proveedor de obras, de servicios, de medicinas, de lo que sea, ¿no?, pasaba recortando los periódicos, pegando y viendo qué tenía que presentar. Y también había corrupción, ¿sí? Cuando se da la ley de contratación pública y se implementa el Sistema Nacional de Contratación Pública, se crea el SOCE, el Sistema de Contratación Pública, que implicaba y te dice, ahora para poder contratar con el Estado tienes que registrarte. Pasamos a utilizar la tecnología y era lógico para evitar los recortes en el periódico, y entonces te llega directamente a tu registro como proveedor la invitación para la obra, bien y servicio, que en este caso vamos a hablar de medicinas o dispositivos médicos. Y yo hago un primer análisis ahí y digo, ¿se hizo alguna vez un filtro de personas o empresas que venden medicinas y dispositivos médicos? La respuesta es no. Y nos encontramos con un escenario de proveedores del Estado que no son para nada ni empresas farmacéuticas, no son importadores, no son productores, ni siquiera tienen bodega. Funcionan en un
en un garaje en casa o en un cuarto en su casa, y lo que hacen es participan y van a donde las empresas farmacéuticas y les compran la parrilla que necesitan y ofrecen. Y por supuesto, uno es el precio que pone el importador, otro es el distribuidor y otro es el que vende en el garaje. A partir de eso podemos también analizar que la contratación pública de medicinas y dispositivos médicos no se ha visto como una inversión, se ha visto como un gasto. Entonces, no hay proporción ni un debido análisis desde el punto de vista inclusive médico, humano y financiero que nos lleve a considerar realmente la importancia de que el tipo y la calidad de la medicina puede realmente ser efectiva en un tratamiento, sino que además buscamos la medicina más barata, ¿verdad? Y en ese mercado de la medicina más barata se presta para una serie de inobservancias, de situaciones que terminan afectándole al ciudadano enfermo que pues recibe tarde, mal o nunca, y una medicina que no cumple su misión terapéutica. Eso como un contexto general. Entonces, identificamos que hay un avance o hubo un avance en la estructuración del sistema de contratación pública. Hoy nos damos cuenta de que el RUP tiene que ser totalmente actualizado. ¿Qué es el RUP? El Registro Único de Proveedores. Y en el área de proveedores de servicios de farmacia o de medicinas y dispositivos médicos, tiene que ser totalmente depurado. Ese es quizás uno de los objetivos de esta comisión en conjunto con el CERCOP, identificar o rehacer la base de datos para tener claridad quiénes son los reales proveedores. El otro elemento que podemos analizar es el sistema ha funcionado o no ha funcionado o qué está pasando en él. Yo creo que la herramienta es válida, es una dinámica, quizás ya está obsoleta. Pensemos que Colombia tiene un sistema de contratación mucho más ágil, han actualizado. Pero ¿eso qué significa? Que en la herramienta actual de contratación pública existe la necesidad urgente de actualizar. ¿Por qué? Porque se hacen infinidad de procesos de toda naturaleza, la carga de información es excesiva y además nos hemos dado cuenta que es un sistema que ya ha sido vulnerado. Vulnerado desde el propio CERCOP, lo decimos con dolor, porque hubo una denuncia de hace tal vez el último año, en donde a funcionarios del CERCOP les identificaron que tenían tal vez ciertas situaciones que no estaban muy legalmente realizadas, y tanto así que la semana anterior se dispuso que los funcionarios del CERCOP no utilicen teléfonos ni herramientas digitales en las oficinas. Entonces, nos damos cuenta que el sistema ha sido o tiene en la actualidad la vulneración por parte del CERCOP y por parte también desde el exterior. Y la vulneración del sistema no es solamente digital, vienen los arreglos y las componendas que nos llevan al gran tema de la corrupción. Como decía la doctora María José, el tema va no solamente por, ¿será la centralización ahora la oportunidad de rehacer y lograr unas compras públicas eficientes, efectivas, positivas y que solucionen la angustia de la necesidad que todos los días y a gritos piden? Lo que quiero es que me entreguen mi medicina, ¿sí? Y se han venido realizando en estos últimos años en los gobiernos del presidente Lenín Moreno, del presidente Guillermo Lasso, diferentes dinámicas para lograr satisfacer la urgente necesidad de la gente. El último caso, el presidente Guillermo Lasso, recordemos que buscó implementar por medio del vicepresidente de la República, buscó implementar la entrega de medicinas por medio de farmacias privadas. Algo funcionó. Quizás no era mala la idea, pero tampoco nadie nos dice qué pasó.
¿Por qué falló? Porque, como digo, quizás no era mala la idea, pero nos tenemos que entender además que la corrupción, los graves problemas internos que han sido identificados desde la propia Contraloría y que después los podemos revisar, son una verdadera y grave momentos que generan los actos de corrupción internamente. Entonces tenemos una estructura del CERCOP que tiene que actualizarse y que tiene que mejorar, sin duda. Tenemos un sistema corrupto al interior de los propios hospitales. Yo personalmente creo que las autoridades que llegan a un hospital, todo el mundo quiere lucirse. Yo creo que no hay ser humano que busque la maldad. Bueno, pueden haber, pero tener la posibilidad de servir en un cargo, en una unidad médica, es una oportunidad maravillosa. Entonces, yo creo que sentarse en una gerencia de un hospital de un alto nivel es una oportunidad de servir, no para complicar, pero la dinámica está ya enraizada y nos damos cuenta por todo lo que está pasando, por todas las decisiones políticas que se están tomando, que estamos en un nivel de corrupción en las unidades médicas. Y ojo, estamos hablando solamente de las unidades médicas. No estamos viendo otros temas todavía, ¿no? Pero en las unidades médicas la corrupción ha llegado a niveles increíbles. Casi pandémicos. Casi pandémicos. Y en la pandemia, recuerden que también se dieron un montón de escenarios de contratación pública bastante complicados. Y claro, como se declaró emergencia. Y de corrupción también. Y de corrupción. María José, luego del corte comercial, tú hablabas de especialización. Y en el sistema de salud, definitivamente debería de apelarse a aquello. Esto es, hay médicos cirujanos, pediatras, enfermeras licenciadas, especialistas en la limpieza de los dormitorios y también de las salas de UCI, todo tiene una especialidad. Y en base a esto, ¿no verdad?, ¿cómo debería ser el escogitamiento? Porque seamos claros, el Ministerio de Salud y el Seguro Social fueron en algún momento no solamente la caja chica de los estados, sino también el centro de reclutamiento de afines al movimiento político, y de ahí un crecimiento brutal en cuanto personal. Pero primero, ¿cuál debería ser el proceso de escogitamiento para que tengamos un sistema de salud eficiente, eficaz? Y con el mismo sentido, si en la empresa privada, ya que estamos con un presidente que se pertenece al sector privado, con la empresa privada funcionan estos famosos centros de acopio, en que dicen, ¿sabes qué? En la región costa, no voy a decir una tienda, pero una tienda tiene por el sector de, qué sé yo, de Lomas de Sargentillo, una gran bodega, y de ahí distribuye a todos. Lo mismo en la sierra, hay un gran centro de acopio que se va distribuyendo en base a el sistema, ¿no verdad?, de computación, al sistema en que dice, ¿sabes qué? De tu producto necesitamos 200, pero cuando lleguen a consumirse 100 y queden 100, automáticamente repónmelo. Y es un poco más claro y es más eficiente y más eficaz. Al retorno del corte comercial, por favor, ¿por qué no aplicar esto en el sistema médico? Vamos al corte comercial. María José, antes del corte comercial te decía, ¿por qué no aplicar estos procesos o sistemas de contratación por especialidad, con lo cual vamos a tener el número necesario de especialistas en cada uno? No vamos a tener un sistema hospitalario obeso en personal. Y también, ¿por qué no de alguna manera aplicar aquello que se aplica en el sector privado de los centros de acopios que van con el sistema de computación, para no enredarme? Decir, ¿sabes qué? Se necesita tanto, al llegar a este mínimo automáticamente se repone, y ya hay precios referenciales, ya hay personas o empresas a las que se les compra y tal. ¿Por qué no aplicarlo? Modesto, es fácil analizarlo y es fácil desdoblar todas las controversias que surgen a raíz de esta debilidad que se transforma en un problema. El sistema de salud ecuatoriano enfrenta muchos desafíos y realidades estructurales, geográficas, económicas, de infraestructura. Sin irse muy distante, países hermanos como Colombia y como Perú ya tienen el proceso y la institución de tecnificación del talento humano que se llaman tecnologías sanitarias.
lo que el doctor Álvaro estaba hace un momento acotando. No es necesario pensar que lo más barato va a ser lo más eficiente para el tratamiento dentro de una enfermedad, y ahí hace énfasis las instituciones que desarrollan técnicos sanitarios para que ellos analicen la biodisponibilidad del medicamento, el efecto terapéutico del medicamento, para poder evitar la duplicidad de tratamientos, que lo que hace al final del día es encarecer el producto sin un impacto real, porque estamos dosis respuesta, dándole un medicamento genérico por buscar lo más económico, y resulta que no hace efecto y vamos a tener que darle otro tratamiento terapéutico y otro tratamiento terapéutico, que lo que ocasiona dentro del organismo es colapsar el resto de órganos que quizás no estaban afectados por la patología inicial. Si nosotros damos procedimientos óptimos de selección, vamos a tener talento humano capacitado para ejercer sus funciones, talento humano con un nivel de empatía necesaria para humanizar el servicio, que es prioritario para fortalecer la salud mental, que debería de ser otra política estatal, porque también es un problema de salud pública hoy en día. Y al lograr capacitar y tecnificar al talento humano, vamos a tener procedimientos eficientes tanto en la parte estructural como en la parte profesional, y por ende el resultado en las arcas administrativas van a ser eficientes, una atención con calidad y calidez. Recordemos que nuestro Estado es un Estado garantista por la Constitución, en el artículo 32, el acceso a la salud desde el momento de que naces. Pero eso no quiere decir que no exista una corresponsabilidad, y para la corresponsabilidad debemos de tocarle también sus funciones y capacidades a los gobiernos autónomos descentralizados a través de la interinstitucionalidad, y la COTAC se los permite también poder migrar presupuesto para mejorar el sistema de salud de cada uno de los pueblos a los que georreferencialmente se le encuentran asignados. La intersectorialidad, donde la parte privada también es un actor importante dentro de la toma de decisiones. Y acoto más aún esto de los centros de acopio. Ya lo vivimos dentro de la pandemia del COVID-19. Nos correspondió reorganizar los servicios frente a lo que estábamos atravesando. Lo que deciden dentro de la conformación del Comité Nacional, que es reorganizar para evitar la dispersión en los procedimientos de contratación pública, para reorganizar la gestión pública, centraliza la compra de medicamentos, crea este comité de múltiples actores estatales. Hay que analizar como un plan de mejora continua en un todo, en un FODA, que también va a tener debilidades. Y estas debilidades, como la excesiva centralización que se va a ocasionar, puede dar paso, si es que no se lo maneja de manera eficiente, a la burocracia, y la burocracia nos va a traer lentitud. Entonces esta lentitud va a seguir creando una brecha de acceso, que es lo que hay que tener contemplado dentro de este plan gigantesco de mejora continua que se está llevando muy acertadamente, pero hay que aprovechar de oportunidades, y la oportunidad más grande es la tecnología digital, porque solo así se van a poder asignar procedimientos de adquisición que sean transparentes, pero sobre todo trazables. Y esto se enlaza nuevamente a lo que usted manifiesta de los procesos de selección eficiente. No es necesario el mejor proceso, es necesario la mejor persona para manejar este proceso, porque le va a dar las metodologías y las líneas a seguir al proceso tecnológico. Y hay una amenaza mucho mayor, que es la desigualdad territorial. El territorio ecuatoriano tiene mucha dispersión geográfica, y esta desigualdad territorial ocasiona el hallazgo de provincias y sectores muy alejados, que pueden convertirse en un problema de acceso mucho mayor si es que dentro de esta metodología que se busca a través de la centralización de compras masivas, si estas provincias alejadas y de difícil acceso no son contempladas a través de planes de logística eficiente, planes de transporte eficiente, planes de almacenamiento eficiente, vamos a crear una brecha de acceso mucho mayor, y si antes no teníamos, ahora va a ser mucho más distante que el sistema de salud se ejerza sobre estos territorios. He ahí la importancia de evidenciar que no se duplique inclusive las funciones y las competencias del Ministerio de Salud como ente rector a través de la creación de este Comité Nacional de Salud.
Álvaro, justamente lo que dice María José, el tema de los procesos. Si bien es cierto, cuando recién salieron las computadoras, yo era muy joven y todo el mundo pensaba que era un ser extraordinario, que pensaba por sí mismo y todo, pero no, la realidad es que inclusive con la inteligencia artificial siempre responde al algoritmo que el digitador le ponga. Claro, ahora cuenta con Big Data y entonces lo que hace es coordinar todas esta información, y a veces inclusive los mismos creadores de inteligencia artificial le dicen a uno: ponle dentro del comando de que no te invente, que te diga la realidad, porque cuando no encuentra la información la inventa. Bajo este esquema, en los procesos, dentro del tema de las compras públicas, si bien es cierto fue un tema excepcional el tema de la pandemia, pero de alguna u otra manera funcionó. Tuvimos casos de corrupción, lo sabemos. Hubo inclusive un expresidente involucrado y su familia involucrada en este tema. Salcedo salta con este tema. Pero en los procesos, ¿cómo funcionó en ese momento de emergencia que todo el mundo se sentía con una sentencia de muerte, nadie sabía por dónde le llegaba, hasta en el aire? ¿Cómo funcionó en ese momento de emergencia? Y resulta que cuando llegamos a la vida cotidiana no funciona. A ver, lo que pasa es que la ley de contratación pública te dice, en un escenario normal, usted tenía, porque ya las últimas reformas a la ley eliminaron ciertos procesos de contratación, pero en un escenario normal usted tiene primero el catálogo electrónico para comprar los medicamentos, que a mi criterio es extraordinaria figura para adquirir en general medicamentos, dispositivos médicos, escritorios, material de oficina. La pregunta es, ¿cómo estamos en la actualidad en el conjunto o en el número de productos que estén catalogados? La realidad es que me parece que están entre el 60 o 65%, ¿ok? Del último proceso de catalogación de medicinas que lo hicieron en el año 2022. Entonces, esas medicinas que están en la actualidad en el catálogo, primero, el catálogo dura 2 años, ¿sí? Significa que ya se han extendido más del tiempo, es decir, claro, el CERCOP debería ya estar convocando, porque eso lo lidera el CERCOP con el Ministerio de Salud y el IES. Entonces, tenemos que entender que las figuras son el catálogo electrónico y de ahí la subasta inversa, la cotización, dependiendo de los montos, ¿no es cierto? Ese es en el escenario jurídico de contratación pública normal. Lo que pasó en la época del COVID fue algo emergente, incontrolable, de respuesta inmediata, y entonces en la contratación pública hay la figura de emergencia, que te permitía entonces comprar casi a dedo, ¿sí? Las necesidades de medicinas y dispositivos médicos. Y eso se prestó para que se aprovechen un montón de circunstancias, porque como no hubo control, había la necesidad. Además, los precios de una mascarilla que podía costar, por ejemplo, 3 centavos, subieron a $3. La pregunta también ahí viene el tema de, ok, pero en el escenario de la compra y venta de productos, el que tiene la mercadería podía subir. Bueno, ese es otro tipo de análisis. Pero se dio en esa dinámica de contratación pública. Entonces, revisando actualmente cómo están los procesos, nos damos cuenta de que hay unas últimas reformas a la ley que les dice inclusive que los procesos de contratación pública en la actualidad, ¿sí?, tienen que desarrollarse primero por catálogo electrónico y obliga, ¿sí?, inclusive el acuerdo 108 dice, tiene que promoverse el catálogo electrónico de todos los productos de los bienes estratégicos de la salud. Se ha logrado con las medicinas. Con dispositivos médicos es otro problema. Y yo prendo una alerta además. Yo digo, Modesto, quizás, porque yo tengo mis dudas, quizás logramos obtener las medicinas en las unidades médicas. Pero y las unidades médicas están cayendo a pedazos. Entonces, si tienes una bodega que no cumple su función, que no tiene un cuarto frío, el tema tiene que ir paralelo a la adquisición de medicinas y dispositivos y también a la readecuación de unidades médicas.
Y eso además debe ir vinculado con algo que nos falta mucho en el Ecuador. Se toman las decisiones desde arriba, viscerazo, pero no se ha consultado, o yo no creo que se ha consultado, o no se dé ese paso de diálogo y encuentro con las empresas farmacéuticas, con los distribuidores, con los productores de medicinas y dispositivos médicos. Yo ayer veía una noticia y veo que en Colombia se está convocando a un gran encuentro, ¿sí? El gobierno colombiano alista el acuerdo marco de precios de medicamentos para reducir costos de insumos para la salud. Colombia busca un encuentro y un diálogo con sus empresas farmacéuticas, productores de dispositivos médicos, pero aquí, aunque se dice que se hace, realmente yo creo que falta realmente entender quiénes son productores de medicinas en el Ecuador, saber qué se está produciendo, qué se está importando. Y ahí yo identifico además un grave problema que espero que no pase ahora. Porque, ¿qué es lo que va a hacer el Ministerio de Salud? El Ministerio de Salud va a centralizar. Muy bien. Su primer trabajo en estos días, que no sé si ya lo están haciendo, es primero tener el personal, porque van a tener que trabajar a full. Entonces, seguramente van a mover personal de Guayaquil, de Cuenca, porque todos van a Quito. Perfecto. Pero después van a tener que consolidar todas las necesidades de los bienes, de las medicinas, que no se han comprado. Y eso debe ser una locura. Primero identificar qué necesidades tiene. Pero nadie ha dicho, ¿y qué sí tenemos? Claro. ¿Qué se está por caducar? Precisamente para evitar los riesgos que comentábamos inicialmente, de que esos productos que están por caducar no terminen en la Bahía o no terminen en Quito, en algún otro lado. Álvaro, eso podemos desarrollarlo luego de por supuesto, el corte comercial y de que María José me responda lo siguiente. Las autonomías. Si algo nos ayudó el tema de la pandemia es que la desconcentración permitió atacar al mal en varios frentes. ¿Por qué no hacerlo así también con los gobiernos autonómicos? Si al fin y al cabo también tienen dentro de sus competencias, no igual que el Ministerio de Salud, pero también el tema de la salud. Y además, ¿cuál es la realidad en base a la ubicación territorial? No el que está en Babahoyo tiene las mismas enfermedades que el que está en Quito, y no el que está en Guayaquil tiene las mismas enfermedades que el que está en el Napo. Entonces, eso por favor al retorno del corte comercial. María José, la pandemia nos enseñó muchas cosas. Pareciera que no, porque esto de que ya se acaba el mundo, nos dimos cuenta de que el mundo se regeneraba solito más rápido y otra vez lo estamos destruyendo. Pero independientemente de eso, en ese momento se descentralizaron muchas cosas. Se utilizaron todos los recursos, empresa privada, universidades, etcétera, donaciones, gobiernos amigos y tal. ¿Por qué no utilizar en el tema de salud, teniendo claro que no es lo mismo las enfermedades recurrentes y por lo tanto los medicamentos que se requieren más en la zona oriental que en la de la costa o en la de la sierra? Y seguimos con este sistema centralizado como que si todos nos enfermáramos de lo mismo por norma general y compramos para lo mismo, de ahí viene la famosa esta idea del paracetamol para todo. ¿Por qué no utilizar a los organismos autónomos descentralizados, los gobiernos autónomos descentralizados, y trabajar en conjunto en vez de tener esta concentración? Estimado Modesto, recordemos que no solo las estructuras son las que van a marcar la diferencia, sino la solidez del sistema y su principal elemento, el talento humano, que es el que deberíamos de aprovechar. Ya vivimos en la pandemia del COVID-19 un proceso urgente y emergente que lo que nos invitó fue a reorganizar los servicios de salud, que es la metodología que sugiero y sugerimos muchos expertos realizar con inmediatez, mientras el proceso de mejora continua que establece en líneas el Comité Nacional de Salud evolucionen las decisiones que están tomando las autoridades de diversas carteras de Estado. Para resolver esto hay que tomar decisiones que resuelvan y respondan a las necesidades de la población dentro de los primeros 7 días.
puede ser una metodología, designar las 5 unidades hospitalarias más grandes dentro del país. ¿Por qué las más grandes? Porque van a albergar la mayor cantidad de población y la alta carga de enfermedad. Y por procedimientos emergentes, destinar cuál es el profesional capacitado para resolver lista de esperas quirúrgicas. Y estas listas de esperas quirúrgicas deberían de ser analizadas por un comité técnico dentro de 24 horas para que a través de pertinencia técnica se decida qué es lo prioritario. Prioritario, enfermos catastróficos, dialíticos, pacientes con cáncer, que estén dentro de estas listas de espera quirúrgica. Al fortalecer estas 5 unidades dentro del país y movilizar el talento humano con procedimientos emergentes por X cantidad de días, vamos a poder responder a lo inmediato en estas 5 unidades mientras el resto del sistema se organiza. Y aquí les voy a decir algo muy importante. Dejemos de pensar que los hospitales son el problema. La premisa importante que modula el Sistema Nacional de Salud es que los hospitales siempre se van a arreglar desde afuera, y les manifiesto por qué. El sistema de salud se forma por 3 grandes anillos. El anillo más grande, que es el sistema preventivo, aloja en papel el 80% de la respuesta del modelo que rige el sistema ecuatoriano. Lamentablemente hoy en día ese modelo preventivo se lo ha desechado y nos hemos transformado en un sistema curativo. Y esto lo que hace es encarecer el consumo del presupuesto asignado sin un impacto real porque el paciente ya está enfermo. Si nosotros analizamos el mecanismo de llegada del paciente hacia el hospital, nos podemos dar cuenta que si ejecutamos procesos de control que evidencien y certifiquen que este paciente se queda dentro de su anillo, que es el preventivo, lo vamos a lograr hacer de manera eficiente en el primer mes y vamos a ahorrar el 30% del presupuesto del Estado. ¿Cómo? Metodologías tan básicas como asignarle una cartilla de seguimiento a los pacientes crónicos. Los diabéticos y los hipertensos son los pacientes que representan una alta carga de consumo de presupuesto al Estado porque van a recibir su medicamento de por vida. Si nosotros nos aseguramos que estos 2 pacientes hipertensos y diabéticos a través de esta metodología de asignación de una tarjeta acudan a sus controles, a sus visitas consecutivas, vamos a evitar que estos pacientes sean los futuros pacientes que entren en diálisis. Y esto lo que va a hacer es seguir colapsando el sistema. Entonces cambiemos la premisa de que los hospitales son el problema. Los hospitales siempre se van a lograr arreglar desde afuera. María José, solo para, a lo mejor voy a decir una barbaridad, pero para poner un ejemplo, es como la política que se sigue con aquellas damas que están dentro del proceso de maternidad. Haz el control de la cartilla de tu hijo, papá, hasta que llegues al periodo de la maternidad. Es más o menos así, sería. Tal cual. Y con esto hago acotación al evento doloroso de lo suscitado dentro del hospital universitario con la muerte de los neonatos aparentemente, que sigue dentro de los procesos de control y ellos dictaminarán cuál es el nivel de riesgo y cuántos realmente fueron. Sea 1, sea 2, sean 3, son vidas que pertenecen a un núcleo familiar y vidas a las que debemos de cuidar, no son simples estadísticas. Y lamentablemente caemos en el mismo error de que los hospitales no se arreglan desde adentro. Si fortalecemos el sistema preventivo, que es el mayor anillo que alberga la mayor carga de enfermedad, son causas altamente prevenibles: la sepsis, la prematuridad, los controles en la atención obstétrica, los embarazos juveniles, y ahí vienen los ejes estratégicos que hay que aprovechar, que usted muy acertadamente dijo, de por qué no los gobiernos autónomos descentralizados y las juntas parroquiales también se anclan a esta participación activa y a esta toma de decisiones, pero con indicadores medibles dentro de los primeros 15 días para ver los resultados óptimos y si no, pues recapitular en la toma de decisiones y ver qué es lo más acertado. La intersectorialidad, la interinstitucionalidad van a jugar un papel importante y predominante para que el manejo de esta decisión de la creación del Comité Nacional de Salud sea el acertado, pero trabajémoslo desde muchos frentes. Mientras sigue en curso lo que el comité decide, fortalezcamos el sistema preventivo. Por análisis financiero, al fortalecer el sistema preventivo, ahorramos el 30% del presupuesto al Estado dentro del primer mes. Y este 30% lo podemos destinar a fortalecer mucho más aún la prevención, como por ejemplo crear una unidad o un instituto genético de detección temprana, para que si un núcleo familiar trae un paciente con un trastorno genético,
pueda ser evaluado en este instituto de prevención y evitar que ese mismo núcleo familiar por exposición vaya a traer otro neonato al mundo con quizás mucha más intensificación del trastorno genético. Entonces es más fácil prevenir que curar, es más económico prevenir que curar. Manejemos a la salud como un paciente en terapia intensiva, donde cada actor tenga una función, pero la misma que se debe de medir dentro de los primeros 7 días. Y es mejor prevenir que lamentar. Álvaro, los tiempos. Ya el presidente tiene que presentar el presupuesto del Estado para el siguiente año. Este tema de identificar cuáles son los medicamentos y tal es supremamente importante. Extra micrófonos hablamos de que más o menos esto va a tomar como 3 meses. ¿Qué va a pasar con esos 3 meses? Por favor, eso que nos respondas luego del corte comercial. Álvaro, hablábamos de los tiempos. 3 meses va a tocar, ya el presidente en este mes tiene que presentar el proyecto, el presupuesto general del Estado, en poner más o menos en orden las cosas, decías tú y decía María José, que va a tomar 3 meses, ¿qué va a pasar ahí? Sí, a ver, yo personalmente creo que el tema de la centralización es una decisión que puede traer sus consecuencias. Hablamos de que el Ecuador busca la descentralización, pero estamos volviendo a centralizar, es decir, regresamos a lo que supuestamente era bueno hace 15 años. Pero en todo caso, ¿qué va a pasar? El primer escenario que de todo corazón yo espero que ya se esté trabajando es toda la movilización de la estructura del personal que requieren para generar cientos de procesos de contratación pública para medicamentos y dispositivos médicos. Entendería que ya tienen un análisis de los consolidados de lo que sí tienen actualmente y de los que están por caducar. Yo entendería que ya lo tienen, porque si no sería una locura. Entonces deben consolidar todos los que tienen para identificar qué les falta comprar. Ese proceso lleva su tiempo, la consolidación lleva su tiempo, porque son de todas las unidades médicas del Ministerio de Salud. Después viene la etapa de elaborar los estudios de mercado, que lleva su temporalidad de acuerdo a la ley, ¿sí? 90 días tienen para hacer. Entonces, yo entendería que ya han avanzado. Y después viene el proceso público, la invitación del proceso de contratación pública a todos los proveedores que ya revisamos y analizamos se ha depurado o no se ha depurado. Eso yo creo que podría estar siendo al menos, si es que no tienen adelantado, al menos entre 40 o 50 días a mi criterio. No porque el sistema de contratación pública sea malo, no, porque la dinámica te lleva a eso. Entonces, aunque tenemos el decreto 108 que habla de la creación de un sistema logístico que tiene que además analizarse, y yo creo que el sistema logístico le van a traspolar al proveedor de los servicios de medicinas. Ahí le van a decir, y usted tiene que entregarme a tal sitio. Ahí se presenta una alerta que yo he conversado con con empresas farmacéuticas, que muchas veces se dice, necesitamos 3 millones de paracetamol para utilizarlo en los últimos 4 meses, o en el año, digamos así. Pero los 3 millones de paracetamol se acabaron en un mes. Y después le dicen al empresario farmacéutico, no sé, es su responsabilidad, usted tiene nuestro convenio y tiene que hacer. Entonces, es importante que se determinen muy bien los temas de cantidades que se requieren, qué tienen, qué les falta, sobre todo para evitar también temas de caducidades, porque el tiempo es muy corto, el año fiscal se acaba. Y después, el otro elemento que tienen que hacer es coordinar también con el CERCOP, porque tienen otra obligación, que es la del catálogo virtual o el catálogo electrónico. Y aquí les dice, tiene que promoverse el catálogo electrónico de todos los bienes estratégicos de salud, que, como veíamos en el escenario, es importante actualizarlo, porque las enfermedades huérfanas y todas las nuevas enfermedades que hay
no se están tomando mucho en cuenta y hay una devastadora cantidad de ecuatorianos con este tipo de enfermedades que necesitan también una atención. Entonces, la temporalidad me preocupa. Espero de corazón que salga bien. Espero que esta dinámica de centralización operativice y permita que las medicinas lleguen a los ciudadanos. Pero si nos vamos a demorar 30 días, que es lo mínimo, digamos así, la gente va a reclamar. Sin lugar a dudas. María José, hace pocos días hablaba con José Lo Andrade, que es un economista libertario, la tendencia libertaria y tal. Y él decía, cuando tratábamos el tema del seguro social y trayendo el tema médico, decía, la única solución ahí es dividir los servicios. O sea, que sean, entre comillas, no autónomos, pero que tengan su propio presupuesto, su manejo independiente y tal. El tema médico, el tema de jubilación, el tema de las mortuorias, el tema de los préstamos hipotecarios y quirografarios. Porque como hacen una sola canasta en todo, y entonces de repente, como ya lo vimos en algún momento, tomemos de los jubilados 200 millones para una hidroeléctrica. No, ¿sabes qué? Como esto es para garantizar el servicio, entonces el 40% lo pongo a un ladito y cuando lo necesites te lo pongo. Y así por el estilo. Cabe, para que sea eficiente y para que sea eficaz el tema médico, sería una solución este tema de dividir los servicios y cada uno maneje su presupuesto, ¿o no? A ver, para esto hay una premisa importante que es cambiar la improvisación por la tecnificación y experiencia a través de la redistribución de las existencias. Tomas a ejemplo el Seguro Social. Primero hay que comprender cómo administrar la gran aseguradora del país, que es el Seguro Social, que está conformado por unidades de negocio. Una de las unidades del negocio es el Fondo de Salud General Familiar e Individual, que está conformado por hospitales del día, hospitales generales, hospitales de especialidades, hospitales. No tenemos centros de salud que ejecuten y ejerzan las competencias de primer nivel de atención para fortalecer el enfoque preventivo. Otra de las unidades de negocio es el Seguro Social Campesino, que sí es el que está conformado por centros de salud tipo A, tipo B, puestos de salud, que están dispersos dentro de las zonas de alta ruralidad, donde alberga el 30% de la población, pero lamentablemente ellos no tienen hacia dónde desfogar sus pacientes. Entonces lo que hacen es, esta unidad de negocios consume recursos y atenciones prestacionales del Fondo de Seguro General Familiar Individual, pero no hay un pago a tiempo por estas prestaciones. ¿Qué se sugiere hacer? Hacer paquetes prestacionales de acuerdo a cada patología para que el recurso sea comprimido. Se tropicaliza la idea de acuerdo a la necesidad territorial y a la necesidad poblacional para evitar el despilfarro de los recursos y así se sectoriza el impacto de cada una de las unidades de negocio, sin necesidad de tener que tomar presupuesto o fondos de otras de las unidades de negocio, como el fondo de cesantía, el fondo de jubilación, fortaleciendo el fondo de salud acorde a sus competencias dentro de la gran aseguradora y fortaleciendo la unidad de atención del Seguro Social Campesino y quizás dándole un poquito más de soltura financiera. Fueron las decisiones que tomaron en gobiernos anteriores que quizás dentro del modelo no tienen un impacto a la realidad poblacional y a la dinámica poblacional ni al fenómeno migratorio actual, y quizás el estipendio que se estableció dentro del seguro campesino sea muy mínimo para la cantidad de pacientes que son beneficiarios de este seguro social campesino y colapsan el fondo de salud, donde la tasa de endeudamiento que hoy en día tiene el seguro social campesino para con el fondo de salud es casi similar a la deuda que tiene el Estado con el Seguro Social. Es terrible. Luego del corte comercial retornamos a la etapa final. Y en la etapa final siempre les voy a hacer la pregunta a cada uno de ustedes en base a su experticia. Y es, ¿cuál es la radiografía actual? Y si el presidente de la República le llamaría y le diría, María José, ¿qué debo de hacer para mejorar esta situación lo más pronto posible y que sea y que dure en el tiempo? Y lo mismo para Álvaro. Le llama el presidente y le dice, Álvaro,
¿Cuál es la radiografía del tema y qué me recomendarías hacer para que esto solucionara el problema de la corrupción, para ser mucho más eficaz, más eficiente y cómo mejorar los procesos de contratación pública? Eso, por favor, al regreso del corte comercial. Antes del corte comercial, manifestaba Álvaro que siempre hago esta pregunta. Si el presidente de la República lo llama y le dice, doctor Álvaro Ramírez, de acuerdo a su criterio, ¿cuál es la realidad? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué debo de hacer para solucionar lo más pronto posible los problemas que tenemos en el tema de corrupción, contratación pública, etcétera? ¿Y qué solución a largo plazo debería de tomar? Bien, yo me voy a basar en algo que ya en su momento hizo la Contraloría en varios de sus análisis a procesos de contratación pública e identificaron los errores que ahora sería como la recomendación. Evite lo siguiente: errores en la especificación técnica, ¿sí? Que sucede mucho. Errores para criterios de evaluación inadecuada. Hagan bien los temas de valoración de criterios para adquisición médica, revisando y teniendo en cuenta que el tema de la adquisición no tiene que ser vista como un gasto, sino como una inversión. Subestimación de costos adicionales. Evitar una evaluación inadecuada de la capacidad del proveedor. Eso eliminamos con el RUP. Averigüen bien quiénes son los proveedores. Si tiene un garaje y no es una empresa que importa bien o que produce, que sería maravilloso que haya un productor, ¿sí? Nos vamos a evitar los problemas con la capacidad del proveedor, que después se adjudica un proceso de contratación de medicinas. La empresa proveedora, productora, importadora le dice, uy, es que yo ya no tengo en el mercado, y el proveedor chiquito, que es el que hace el negocio, le declaran contratista incumplido porque él no es ni productor ni importador. Sí, el tema de la integridad de los datos, falta una real verificación de datos de los proveedores en los procesos de contratación pública. No se considera la calidad del producto, eso es un elemento importante. Se dice, compre lo más barato, cuando nos hemos dado cuenta, conforme ha dicho la doctora María José, que aquí tenemos que tener en cuenta también el tema de la salud, los riesgos, y no comprar el precio más barato. Buscar una real competencia de proveedores. Por eso tenemos que regresar a ver en el tema del RUP que haya una real, por capacidad, por experiencia, por producción, por lo que sea. Y algo que es importante: si el Estado no paga a tiempo a las empresas proveedoras de medicinas y dispositivos médicos, hay una grave desconfianza y nadie quiere participar. No tenemos idea del altísimo porcentaje de deuda pública a proveedores de medicinas y dispositivos médicos que no tienen por qué sufrir la ineficiencia del Estado o la falta de recursos. Correcto. Porque se otorgan las partidas presupuestarias, se garantiza la existencia de fondos y después no le pagan o le pagan tarde, mal o nunca. María José, si el día de mañana la llama el presidente de la República y le dice, doctora María José Augusto, usted sabe que en el tema de salud y en la adquisición de medicinas tenemos un problema urgente y un problema emergente, ¿no es verdad? El urgente es ahorita cómo solucionamos las cosas, y en el emergente cómo hacemos para que, aplicando aquello que usted sugiere de la medicina preventiva, tengamos un ahorro en cuanto al tema de compras de medicamentos y tal. ¿Usted qué le respondería? Agradecería por la deferencia y la consideración al tomar mi punto de vista dentro de la evaluación, y le manifestaría que este decreto tiene un alto potencial de fortalecimiento institucional siempre y cuando se acompañe de mecanismos de control, de una descentralización equilibrada y una participación social. Pero así también le pondría a la orden el plan urgente de respuesta sanitaria en Ecuador, que se llevaría durante los primeros 7 días, que obvio tiene el objeto general, que es garantizar la disponibilidad inmediata de insumos
insumos, de medicamentos esenciales y sobre todo transparentar los procesos de contratación pública en un plazo no mayor a 7 días. Acciones inmediatas. En el día 1 y en el día 2 se conformarían brigadas mixtas con las Fuerzas Armadas, con la Contraloría, con el Ministerio de Salud Pública y con Veeduría Ciudadana para inspeccionar de manera simultánea en todas las bodegas los medicamentos a nivel nacional. Se realizaría un inventario digitalizado en tiempo real con un código QR y registro público, una plataforma web que sea abierta para evidenciar todos los abastecimientos reales en cada una de las unidades. Se sugeriría la orden ejecutiva para que estos medicamentos se distribuyan de acuerdo a lo que se encuentre dentro de cada una de estas bodegas, es decir, libero de manera inmediata medicamentos retenidos y los pongo a disposición de las unidades donde se requiera, con transporte bajo custodia militar y policial para que estos lleguen a donde se necesita llegar. Acciones de contención específica, el refuerzo hospitalario. Selecciono e identifico los 10 hospitales a lo largo del país que tengan el alto flujo de pacientes y la alta lista de esperas y redirijo el personal médico a estas unidades de manera temporal, con acuerdos entre partes por 30 días para resolverlo inmediatamente urgente, y establecería centros de acopio para que aquí se centralicen estas medicinas con mecanismos de salvedad en transporte, en logística, en almacenamiento, en refrigeración. A la par, en el día 5 y en el día 6, acciones de control específica, la sanción y la judicialización, que la Fiscalía abra los expedientes necesarios en contra de los responsables que han ocultado esta medicina durante mucho tiempo o que quizás hayan hecho procedimientos de desvío ilícito de esta medicina. Y implementar a su vez una línea anónima de denuncias ciudadanas para proteger al denunciante, pero que se sepa qué es lo que está pasando dentro de la población. Supervisiones independientes donde incorporemos a los organismos internacionales, la OPS, la OMS, ONGs, como observadores inmediatos de este procedimiento urgente emergente de los 7 días. Al día 7, un informe público nacional donde se presente a toda la ciudadanía el balance de las auditorías, de la distribución y de las acciones judiciales que se están dando. Una mesa permanente, no necesariamente establecer una emergencia sanitaria, sino un poder ejecutivo especial con la facultad de ejecución y de respuesta inmediata, con un plan de continuidad, el mismo que va a ser respaldado por el Comité Nacional de Salud. Con eso respondemos a lo urgente. Es real que este plan no va a resolver toda la crisis estructural, pero en 7 días va a atacar lo más urgente, que es medicinas, transparencia y control de corrupción. Y y lo emergente, esto es política a largo plazo y poder desconcentrar de alguna manera. Olvidémonos del tema político y que los municipios, las prefecturas, ¿cómo se llama esta vaina comunitaria? Las juntas parroquiales sirvan también de elemento para la medicina preventiva. Por supuesto que sí, es responsabilidad y corresponsabilidad. Las juntas parroquiales, los gobiernos autónomos descentralizados tienen la alta carga de población porque en ellos reposa el 30% de la población en las zonas rurales y de difícil acceso. Si trabajamos al sistema de salud como un paciente en terapia intensiva donde cada uno tenga un rol fundamental en la prevención, erradicamos la enfermedad en la medida posible y redirigimos para reorganizar el sistema sanitario, que es lo que esperamos todos los ecuatorianos, conscientes de que mañana esa unidad hospitalaria puede ser necesaria para uno de nuestros miembros familiares. Así que hay que actuar de manera eficiente donde lo humano, hoy y siempre, prevalezca sobre lo político. Sin lugar a dudas, hay que dejar de lado el tema político, ideológico, partidista, porque se está jugando con vidas de seres humanos, se está jugando con el futuro de la patria, y por sobre todo hay una cosa que me ha encantado de este programa en particular, y es que analizado el problema, desarrolladas las posibles causas de los problemas y las posibles soluciones del mismo, hemos concluido con recomendaciones que son viables al corto plazo y con soluciones a largo plazo, siempre y cuando exista voluntad política. Agradecerte, María José, por tu participación, lo mismo Álvaro, clarísimos ambos en sus expresiones, cada uno desde su óptica.
y yo creo que definitivamente con todo lo que ustedes han manifestado y han recomendado, si se llevara a cabo, tendríamos la luz al final del túnel mucho más cerca. Así es. Muchísimas gracias también a nuestra audiencia, invitarlos para el día de mañana, otro tema importante. Gracias, buen día. Muchas gracias. Buen día, gracias.